Vamos a poner a grabar. Muy bien, muchachos. Nos quedamos en las explicaciones por faltas graves, ¿no es cierto? Contempladas por la ley. Seguimos, ¿no? Otra falta grave contemplada por la ley es el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. ¿Mm? La sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja y la competencia desleal. Esa es una causal. ¿Ah? ¿Bien? El uso o entrega de información reservada del empleado es lo que se conoce, ¿no es cierto?, con, a ver, el espionaje industrial, el espionaje en las empresas, ¿no? ¿No? Y eso que involucra, por ejemplo, la sustracción de documentos, ¿cierto?, no autorizados de la empresa. O sea, se puede sustraer documentos para llevar a otra empresa, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, cuando sucede eso, cuando se detecta al trabajador que está llevando información, Ronald Salvo a Yamoca, ya está llevando información a otra empresa, entonces eso es un causal despido del trabajador. Por ejemplo, miren, ¿eh? A ver, imagínense un trabajador que está trabajando en una empresa, ¿no es cierto? Y lleva, por ejemplo, la información, ¿no es cierto?, de los planes de Sí, buen día. crecimiento de otro. Buenos días, hijito. Buenos días, Rafa. Los planes de crecimiento, de expansión, ¿no es cierto?, a otra empresa. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, a ver, mm, a ver, vamos a ver. A ver, un trabajador en Cementos Yura, ¿no es cierto?, sustrae, ¿no es cierto? Sustrae, se apropia de papeles importantes de la empresa, ¿no es cierto?, de expansión de Cementos Yura y se los lleva a Cementos Pacasmayo, ¿no es cierto? ¿No? Con la intención de sacar algún provecho, por ejemplo, que le paguen algún dinero, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O que, por ejemplo, le den un puesto laboral, ¿no? Mejor remunerado. Entonces, ese es un causal de despido. Después, la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio. Cuando el trabajador, por ejemplo, le da información falsa al trabajador para causarle perjuicio o obtener una ventaja, también es un causal pues, de despido, ¿no es cierto? Es una falta grave. Por ejemplo, ¿cuándo se puede dar esto? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, el trabajador, por ejemplo, o el empleado de una empresa, ¿no es cierto?, le, le brinda información, Ediluz Castro Mendoza, Ediluz. Le brinda información falsa a su empleador sobre los aspectos que él está desarrollando. Por ejemplo, le puede decir, le puede dar con el fin de causarle perjuicio, ¿no? A ver, digamos, ¿no?, está trabajando en el área de ventas y le dice, no, las ventas están tan firmes, ¿no? No se preocupe, todo está, los informes que él presenta hacia la empresa le dice, están firmes, ¿no? Las ventas se mantienen, es más, la proyección es a mayor, tiene mayor proyección cuando no es cierto, ¿no? Cuando hay problemas. Y solamente eso lo hace con una doble intención, ¿no es cierto?, de perjudicarlo en un momento dado, o de repente sacar una ventaja, ¿no es cierto? En ese momento, ser considerado pues como uno de los trabajadores eh, más comprometidos con la empresa cuando no es cierto, ¿no? Muy bien. Y la competencia desleal, ¿ah? Ese es otro causal. Por ejemplo, ¿dónde viene la competencia desleal? Cuando estamos trabajando en una empresa y abrimos una empresa, el empleado o el trabajador abre otra empresa, ¿no es cierto? Abre otra empresa del mismo giro, ¿listo? A lo que se dedica la empresa. Por ejemplo, un trabajador está trabajando en una ferretería, ¿no es cierto? Y el trabajador, Vilma Peña, Vilma, vamos a ponerle a su compañero. Abre su propia ferretería, ¿no es cierto? Eso es competencia desleal, ¿listo? Y sigue trabajando en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se denomina competencia desleal? Porque
Básicamente, se convierte en una competencia el trabajador. Sigue trabajando en la empresa, en la ferretería, y él tiene su propia ferretería. Miren, acceso a información, proveedores, clientes, etcétera. Tiene ventaja, ¿no es cierto? Romario González Vera. Tiene ventaja. Entonces, a eso se denomina competencia desleal, ¿no? Son causales de despido. Ahora miren, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, ¿no? Y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad, la autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar con la verificación de tales hechos. La negativa del trabajador a someterse a una prueba correspondiente, por ejemplo, cuando está en estado de embriaguez, ¿no es cierto?, se considera como reconocimiento de dicho estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo. Eso también es una causa grave, ¿no? La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de sustancias tóxicas, ¿no? O sea, que esté drogado, en otras palabras, o borracho o drogado. Y aunque no sea reiterada, ¿no es cierto?, vaya una vez o dos veces, que no sea reiterativo, también es una falta grave, cuando por la naturaleza de la función del trabajo revisa excepcional gravedad. Imagínense, a ver, por ejemplo, naturaliza el trabajo que, por ejemplo, el hecho de estar en estado de embriaguez, ¿no es cierto?, eh, influye mucho, pues, en el trabajo, ¿no? A ver, un chofer, ¿no es cierto?, que está en estado de embriaguez y su trabajo es manejar en la empresa, ¿no es cierto?, ha sido contratado como chofer. Entonces, el hecho de estar, Kevin Elvis, a ver, vamos a ver, Kevin Elvis, Chalco Condori, el hecho de estar, ¿no?, embriagado, ¿no es cierto?, es una falta grave, porque puede cometer accidentes, ¿no?, o estar drogado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así sea una sola vez, es una falta grave, porque no puede cumplir con su función, ¿no? Entonces, ¿qué se procede? Dice, se procede a ir a la autoridad policial, a la policía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la policía se presente, pues, en la empresa, ¿no es cierto? La empresa llama a la autoridad policial para para que verifique tales hechos, o sea, que demuestre, que verifique que en realidad, pues, tanto los empleados han ido o en estado de embriaguez, ¿no es cierto?, o bajo los efectos de las drogas. Si el trabajador se niega, ¿cierto?, la negativa del trabajador a someterse a la prueba correspondiente, es decir, a la prueba de alcoholismo o estar drogado, ¿no?, se considera como reconocimiento de dicho estado. O sea, el trabajador al negarse se está reconociendo, ¿no es cierto?, que está, pues, en estado de embriaguez o está, ¿no es cierto?, con influencia de drogas, ¿no?, influenciado por las drogas. Lo que ese reconocimiento con la verificación de la policía se forma un atestado policial. El atestado policial es un escrito de confirmación, ¿no? Es una confirmación de la entidad policial del estado en que se encuentra el trabajador. Esa es una falta grave, ¿no? Estar en estado de embriaguez o estar sometido a las influencias de drogas, ¿no es cierto? O sustancias estupefacientes, ¿no es cierto? Medicamentos. Todos los medicamentos son drogas. Hay algunos medicamentos que son calmantes y su uso excesivo hace, ¿no es cierto?, su uso constante hace que se convierta, pues, en uso cotidiano e influya mucho en la actividad laboral, ¿no? A ver, después tenemos los actos de violencia, ¿no? Es otra falta grave, actos de violencia. A ver, grave indisciplina, ¿no? Injuria, las injurias son mentiras, muchachos, ¿eh? La injuria constituye las mentiras, ¿no? Mentiras que se dan, pues, dentro el trabajador está injuriando, está mintiendo para hacer quedar mal, ¿no? Puede ser el empleador, puede ser sus compañeros, ¿no? El faltamiento de la palabra verbal, los insultos, ¿no es cierto? El faltamiento de la palabra verbal, los insultos, ¿cierto? Las agresiones verbales.
o escrita también, ¿no? O escrita en agravio del empleador, ¿no? Que es la empresa, de sus representantes, sus jefes inmediatos, ¿no? ¿De acuerdo? Del personal, José Lazo, Lazo José, del personal, es decir, sus compañeros, ¿no es cierto?, jerárquicos o otros trabajadores, ¿no es cierto? Esa es una causa grave, pues, de despido, ¿no? Sea que cometan dentro del centro de trabajo, sea que lo cometan, miren, dentro del centro de trabajo o fuera de él, ¿de acuerdo? Listo. Cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral, cuando hay cuando se mantenga una relación laboral entre todos los actores, ¿no? Puede ser el trabajador, con la empresa, con los gerentes, con sus compañeros. Los actos de extrema violencia, tales como la toma de rehenes, ¿no? Actos de extrema violencia como toma de rehenes o de locales podrían adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente. ¿Cuándo se da esto? Normalmente en las protestas, ¿no? En el caso de los actos considerados como actos de extrema violencia. La toma de rehenes, cuando yo no dejo salir, pues, han ido a ver, tomo el local, ¿no es cierto? Con gente que está trabajando adentro. Ya, aparte de los compañeros, ¿no es cierto? De mi centro laboral, los mantengo adentro y no los dejo salir, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama toma de rehenes, ¿no es cierto? O toma de locales, ¿no? En las huelgas. Podría adicionalmente ser denunciado, o sea, eso no se puede hacer. Se puede denunciar. A ver, Ronnie, Kenny, Anco, Laime. Lo pueden renunciar, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la fiscalía, ¿no? Entonces, ese es un causal también, es un causal para conceder una falta grave. Entonces, en este ítem, en esta diapositiva estamos viendo, por ejemplo, miren, haciendo un resumen. ¿Qué se considera falta grave? La entrega a terceros de información reservada del empleador, ¿no? En resumen, cuando el trabajador saca información de la empresa, ¿no es cierto?, con intención de favorecerse, con intención de perjudicar y se la lleva a la otra empresa, ¿no es cierto? Entonces, esa es una falta grave y puede ser despedido ipso facto, ¿no? Cuando hay una competencia desleal, cuando el trabajador trabajando en la empresa tiene o abre un negocio o una empresa del mismo giro y sigue trabajando en la empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque empieza a conocer, a ver, el movimiento, ¿no? Por ejemplo, sus clientes, sus proveedores, etcétera, y esa información, ¿no es cierto?, lo utiliza para beneficio propio. Esa es competencia desleal. También puede ser despedido en forma insofacta, ¿no? Concurrir a trabajar en estado de embriaguez, hemos dicho, por efectos de influencia de drogas, ¿no es cierto? También es una falta grave, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, acá nos indica Ronnie Kenji Ancolaime. A ver, nos indica pues lo siguiente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, eh, mm, a ver, por ejemplo, dependiendo de lo que realiza, ¿no? No en forma consecutiva, una sola vez en algunos tipos de trabajo que vaya embriagado, ¿no es cierto? Que vaya borracho el trabajador, ¿no es cierto? Es causa de despido inmediato, ¿no? Esa falta grave es inmediata en su retiro. Por ejemplo, estamos diciendo, ¿no es cierto? Aquel que, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, un trabajador que desarrolle las funciones de chofer, pues, ¿no es cierto? En una empresa no puede ir muy borracho a manejar, muchachos. Ese es al toque, o sea, se le detecta, ¿no es cierto? Y se lo despide automáticamente, ¿no es cierto? Porque puede causar graves daños, ¿no es cierto? No solamente a él mismo, ¿no es cierto? Sino a las personas, por ejemplo, si sale pues en el camino puede perjudicar a otras personas, perjudica los bienes de la empresa, ¿no es cierto? Y perjudica a la empresa también, pues, ¿no es cierto? Entonces, es de salida inmediata, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo se puede probar eso? El empleador, ¿no es cierto? Cuando el trabajador va borracho, ¿cierto? En estado de embriaguez,
tiene que acudir al puesto policial más cercano, llevar a la policía, que es la autoridad competente, que le tome el examen, le tiene que tomar un examen, por ejemplo, si es de alcohol, un examen, ¿no es cierto?, de cuánto de alcohol, ¿no es cierto?, tiene en la sangre, ¿no es cierto? Hay unos medidores, ¿no? Entonces, si el trabajador se niega a pasarlo, ya ese es automáticamente, al negarse, está reconociendo la falta, ¿no? Al negarse ya automáticamente reconoce la falta. Ay, pillo sin mar. Entonces, es despedido inmediatamente. Después, los actos de violencia, ¿no es cierto? Las peleas, ¿no es cierto? Las peleas que se puedan ocasionar en el centro laboral. La grave indisciplina, por ejemplo, la desobediencia, muchachos, ¿no es cierto? La desobediencia que puede tenerse a su jefe inmediato superior, ¿no? Por ejemplo, la injuria, que son el levantamiento de mentiras, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso es injuria, ¿no? Difamación, difamar, mentir, ¿no es cierto? Hacer quedar mal, eso es injuria. ¿A quiénes? Al trabajador, al empleador, a todos los que dentro del, ¿no es cierto?, dentro del rango laboral, dentro de la razón laboral. El faltamiento de la palabra, los insultos, que sea verbal, los insultos pueden ser verbales o escritos, ¿cierto? Esa es una falta grave. Vayan al empleador, a los representantes, al personal jerárquico, a sus compañeros, a los mismos trabajadores, ¿no? Entonces, que se cometan, dice, dentro del centro laboral o fuera del centro laboral, ¿no? ¿Listo? Los extremos también, ¿no? Nos indica los extremos de violencia extrema, ¿no? O de extrema violencia, como por ejemplo, a ver, los rehenes, hemos dicho los rehenes, ¿no? Es cuando, por ejemplo, es en las tomas de locales, ¿no? ¿Listo? En la toma de rehenes o de locales. Se da simultáneamente, ¿no? Cuando no los dejo salir, cuando tomo sin ningún tipo de autorización los locales de la empresa, ¿no? Entonces, esos son actos de extrema violencia. Y por ende, ¿no es cierto?, es un causal de despido, se convierte en una falta grave y es un causal de despido, ¿no es cierto? Adicionalmente, ¿no es cierto?, la empresa los puede denunciar judicialmente y penalmente, ¿no? Muy bien, sigamos ahora. Otra falta grave es el daño intencional a las edificaciones, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en posesión de estas, ¿no? El daño intencional a las edificaciones es una falta grave, ¿no? Esto, el daño intencional a los edificios, a las instalaciones, a las obras, ¿no? A todo lo que básicamente, en resumen, posee la empresa, ¿listo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, eso vemos normalmente, ¿no es cierto?, en construcción civil, ¿no es cierto? Cuando los de construcción, a ver, en el sector de construcción civil, ¿no? Son los que salen a derrumbar todo, ¿no? Esa es una falta grave. Imagínense, por ejemplo, a ver, daño intencional a las edificaciones, malogro de las puertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, mm, el trabajador puede estar, por ejemplo, o malograr alguna propiedad de la empresa, como por ejemplo, la misma estructura de la empresa, como les digo, las puertas, ¿no? En forma intencional, eso es un daño intencional. O malogro la maquinaria de la empresa, ¿no es cierto? O empiezo a cortar los cables, ¿no? Esos son malogro las instalaciones. Las computadoras, cuando, por ejemplo, ¿no es cierto?, documentación, cuando quemo papeles como trabajador, cuando, por ejemplo, las materias primas, ¿no es cierto?, ¿cómo pueden los trabajadores malograr las materias primas? A ver, de forma intencional, ¿no? Dejándoles a la intemperie, por ejemplo, ¿no? O no dándoles el debido guardío de las materias primas, ¿no es cierto? Entonces ahí se malogran, pues, ¿no?
y cualquier otro tipo de posesión que proceda a la empresa, ¿no? Es una falta grave. El abandono de trabajo, muchachos, por más de 3 días consecutivos, ¿no? Es una falta grave, ¿no? Si yo abandono el centro de trabajo por más de 3 días consecutivos, es una falta grave y por ende me pueden hacer un despido inmediato. Las ausencias injustificadas, vuelvo a repetir, por más de 5 días en un periodo de 30 días calendarios, también es una falta grave. O más de 15 días en un periodo de 180 días calendarios, ¿no? Es un causal de despido. Si yo me falto porque quiero y no indico, no justifico el por qué, me van a despedir, ¿no? Es una falta grave. ¿Por qué? Porque es una falta grave. Si yo acumulo, por ejemplo, 30 días calendarios o más de 15 días en un periodo de 180, ¿no? También es una falta grave y, ¿no? Y me van a despedir. Hayan sido sancionados o no disciplinariamente en cada caso, la impunidad reiterada si ha sido a causa por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas a amonestaciones escritas y suspensiones. Entonces, cuando nosotros faltamos al centro de labores, muchachos, entonces el empleador nos va a dar por escrito, ¿no es cierto? Nos notifica, nos avisa. Ahí esas notificaciones por escrito se llaman amonestaciones. Las amonestaciones, ¿listo? Son como llamadas de atención, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, un trabajador falta un día, entonces se le manda, y no lo ha justificado, ¿no? Se le manda su papeleta de amonestación, que es una llamada de atención, ¿no? Y dice, a ver, papeleta de amonestación, y le indica, ¿no? Usted ha faltado tal día y no lo justifica. Entonces, al siguiente día, ¿no es cierto? O después de 2 días hace lo mismo, o después de una semana, otra vez se le manda su amonestación, ¿no? Su llamada de atención. Pero la suma de llamadas de atenciones configuran una suspensión del trabajo, ¿no es cierto? Y a veces las suspensiones de trabajo, ¿no es cierto? Cuando voy acumulando suspensiones en el trabajo, voy originando a mí un legajo, eso lo ponen en mi récord como trabajador, ¿no? Es un causal para efectos del despido. Muy bien. 2, la condena penal. Vamos a grabar, ¿eh? ¿Qué pasa con la condena penal dolosa? La condena penal dolosa. Acordarse que la condena penal dolosa significa robo, muchachos, ¿no? Delito doloso es robo, apropiación ilícita. Eso es delito doloso, doloso, apropiación ilícita, robo. Dice, el despido por la comisión de delito doloso a que se refiere el inciso B del artículo 24 se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria y conocer de tal hecho el empleador, salvo que éste haya conocido el hecho punible antes de contratar al trabajador. La inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por autoridad judicial o administrativa por el ejercicio de la actividad que desempeña en el centro de trabajo. Si lo es por un periodo de 3 meses a más. Muy bien, entonces, ¿qué no quiere decir? La condena penal por delito doloso, ¿no es cierto?, está contemplada en este artículo, ¿no? La comisión por delito doloso, robo. Delito doloso, muchachos, es robo, ¿no? Está contemplado por este inciso B, artículo 24. ¿Qué nos indica ese inciso B, artículo 24? Se producirá al quedar firme la sentencia condenatoria, ¿listo? Cuando yo despido al trabajador, no cuando lo denuncio, muchachos, ¿listo? No cuando se denuncia. El trabajador sigue trabajando porque tiene el derecho de inocencia hasta que se le demuestre su culpabilidad, ¿no es cierto? Entonces, se sigue pues todo un proceso judicial, un juicio al trabajador. Y cuando el juez determina, el único ente sancionador es el juez, ¿no? Para este efecto de los delitos dolosos, ¿no? De los robos. Entonces, frente a las pruebas,
se ha demostrado que el trabajador, sí, pues, no se ha apropiado ilícitamente de algo, ¿no es cierto?, de un bien del empleador. Entonces, a eso se llama sentencia firme condenatoria. ¿Listo? O quedar firme la sentencia condenatoria. Entonces, el juez, ¿no?, dicta la condena, ¿no es cierto? Al dictar la condena por lodo, por delito doloso, por robo, entonces el juez emite su sentencia, ¿no?, condenándolo, que puede ser con pena privativa de la libertad, ¿no es cierto?, es decir, ir a prisión, o puede ser una pena, ¿no es cierto?, que no conlleve, pues, ¿no es cierto?, el hecho de una prisión efectiva, ¿no? O sea, que vaya a firmar todos los meses. Entonces, cuando sucede eso, recién, ¿no es cierto?, el empleador lo puede despedir, ¿no es cierto? ¿Listo? Conociendo ese hecho de la sentencia, ¿no es cierto?, que ha sido comprobado, que el hecho doloso por parte del trabajador, pues, se ha dado, ¿no es cierto? Entonces, recién el empleador puede despedirlo del trabajador, ¿de acuerdo? Conocer del hecho por el empleador, cuando el juez, ¿no es cierto?, ya da la sentencia. Muy bien, listo. Ahora, la inhabilitación que justifica el despido es aquella impuesta al trabajador por la autoridad judicial, ¿no es cierto? En este caso puede ser pues, el juez, puede ser también la autoridad administrativa, y para efectos laborales, la autoridad administrativa, hemos dicho que es el MINTRA, ¿no? El Ministerio de Trabajo, para el ejercicio de la actividad que desempeña en el centro laboral, ¿no?, de trabajo. Si lo es por un periodo de 3 a más meses, ¿no es cierto?, o más. Muy bien. Es en cuanto a la condena por delito doloso. Muy bien, vamos a poner acá un control. ¿Qué pasa con la inhabilitación del trabajador? Miren, dice, es aquella impuesta al trabajador por una autoridad judicial. Lo inhabilita, ¿no es cierto? Una autoridad judicial que puede ser el juez o el Ministerio de Trabajo, para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el centro de trabajo, si lo es por un periodo de 3 meses a más. Las autoridades administrativas y judiciales imponen sanciones principales y accesorias. Por ejemplo, suspender el brevet de conducir y accesorio inhabilitación del sentenciado para conducir. Si es mayor de 3 meses, se extingue el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, miren, la inhabilitación del trabajador es aquella impuesta al trabajador por la autoridad judicial o administrativa competente, ¿no es cierto?, en el ejercicio de la actividad que desempeña el trabajo, ¿de acuerdo? Puede ser el Poder Judicial, puede ser el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si lo es por un periodo de 3, ¿no? Cuando esa sanción es un periodo de 3 a más meses, procede el despido, ¿de acuerdo? Si me inhabilitan, por ejemplo, para conducir, yo soy un chofer, me dedico a manejar en empresa, y la autoridad judicial me está inhabilitando, ¿no es cierto? Esto, el Poder Judicial me inhabilita, por ejemplo, me quita el brevet y me dice, usted no puede conducir por más de 3 meses, me da una sanción de, digamos, 1 año, 2 años o 3 años, entonces la empresa me puede despedir, ¿de acuerdo? ¿Listo? Es una causal de despido. Entonces, las sanciones que imponen estas autoridades, tanto judicial como por ejemplo las autoridades administrativas, como el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?, son causales pues, de despidos, y esas sanciones son mayores a 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué más? Miren, no solamente es en el caso de los choferes. A ver, ¿qué pasa si un médico hace una mala práctica? Una mala praxis. La praxis es la práctica, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, un médico realiza una operación en una clínica, trabaja en una clínica, o trabaja en el seguro, ¿no es cierto?, o en el Ministerio de Salud.
y hace una operación, pero la operación que ha realizado la ha ejecutado mal hecha, ¿no es cierto? Entonces, ha causado daños al paciente. El paciente tiene el derecho, por ejemplo, de interponer una acción legal a ese trabajador, ¿no? A ese médico, a ese profesional. Entonces, ¿qué pasa? Importa la acción legal del por qué se considera de que ha sido una mala intervención médica y las consecuencias que ha tenido, pues, ¿no es cierto? Producto de esa intervención. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez ordena, ¿no es cierto? El juez va a todo un proceso judicial, interviene la autoridad administrativa, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, procede en las investigaciones se dan cuenta que sí, es cierto, el médico hizo una mala práctica de su profesión, entonces lo sancionan, ¿no? Sancionan al médico le dicen, usted no puede ejercer la profesión de médico, ¿no es cierto? Listo. Y eso se llama inhabilitarlo. Están inhabilitando al médico como trabajador pues, de la empresa, de la clínica. Y digamos que le dan una suspensión, cuando la suspensión le dicen es mayor, por ejemplo, a 3 meses, ¿no? Le suspenden a 4 meses o 5 meses, ¿no es cierto? Más de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? La clínica como empleador, ¿no es cierto? Eso lo toman como una causa justificada de despido. La inhabilitación del trabajador por un tiempo mayor a 3 meses, ¿no? Lógicamente, ¿no es cierto? Eso verificado por la parte judicial y la parte administrativa. ¿También puede pasar con los administradores? Sí, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, cuando se comprueba que, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, miren eso. Cuando se comprueba que, por ejemplo, el administrador no ha cumplido diligentemente su función y ha causado un perjuicio a la empresa. Entonces, ¿no? Un perjuicio económico por no haber actuado, no haber cumplido sus funciones en forma diligente. Entonces, ¿qué pasa? El empleador puede hacer una denuncia también, pues, ¿no es cierto?, frente a la autoridad administrativa y al Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pronuncia la autoridad judicial, el juez y la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, a favor de la empresa, ¿no es cierto?, lo puede inhabilitar al administrador para ejercer la administración, ¿no es cierto? No poder ejercer, no poder administrar, ¿no es cierto? Eso se llama inhabilitar. Si es mayor a 5 meses, no dicta, entonces la empresa lo puede despedir, pues, porque es una falta, es una causal de despido, ¿no? Y eso se da pues en todos oficios, ¿no es cierto? Carreras, en cualquiera, muchachos. ¿Listo? La inhabilitación del trabajador. Pero vuelvo a repetir, ya, ojo con eso, siempre tiene que estar autorizada tanto por las autoridades judiciales como administrativas. Judiciales ya conocemos, ¿no? Autoridades judiciales estoy indicando que es básicamente los juzgados del juez, ¿no? Al final es el que determina. Y por último, ¿no es cierto?, la autoridad administrativa, que es la autoridad que regula todos los aspectos laborales en nuestro país, que es el MINTRA, ¿no? El Ministerio de Trabajo. Muy bien, vamos a ponerle un control G. A ver. Despido por causa justa. Concepto del despido, vamos a ver. Despido por causa justa. Vamos a chequear ese despido por causa justa. Dice, el despido por causa justa es el despido es a ver, primero concepto de despido, ¿no? El despido es la decisión unilateral del empleador por el cual se da por resuelto o extinguido el vínculo laboral. Y puede ser justificado, puede ser justo, ¿no? Por capacidad, ¿no? Midiendo la capacidad o la conducta del trabajador. Y es arbitrario, no es justo el despido, cuando no tiene un motivo justificado de despido, lo que hemos visto anteriormente, esas faltas, ¿no? Graves. O nulo, de acuerdo a lo que considere pues, la ley procesal del trabajo, y por el despido justificado del trabajador debe medir una causa justa señalada por ley. Entonces, todo esto lo vamos a marcar y lo vamos a explicar, ¿eh?
lo vamos a filetear para poder explicar. Dice, primero, el despido es la decisión unilateral del empleador, ¿no? Es decisión del empleador. Unilateral significa una sola parte, acordarse, ¿no? Eso le estoy repitiendo con insistencia. Y en la relación laboral tenemos dos partes, ¿no? Dos lados, el empleador y el trabajador. ¿Listo? Son las dos partes que tenemos siempre en un contrato laboral, el empleador y el trabajador. Entonces, el despido es la decisión unilateral, es de un lado, de un solo lado, en este caso del empleador. ¿Por qué puede despedir el empleador? ¿No? Cuando perdón, antes de eso, cuando el empleador lo despide al trabajador, se da por resuelto o extinguido el vínculo laboral. Se rompe el vínculo laboral, se rompe la relación laboral. Ya no hay relación laboral entre empleador y trabajador. Ahí se rompe. Y puede ser justificado el despido, puede ser no justificado y puede considerarse como nulo el despido. ¿Listo? ¿Cuándo es el despido justificado? Cuando tiene una causa justa, ¿de acuerdo? La que hemos visto, ¿no? Se considera faltas graves, va borracho a la empresa, ¿no es cierto? Es muy agresivo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no es cierto? No hace bien pues su trabajo, ¿no? Está relacionado a la capacidad de la conducta del trabajador, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa es una causa justa, ¿no? No contribuye con la empresa. Es arbitrario, el despido es arbitrario cuando no tiene motivo para poder despedir el empleador al trabajador. Entonces, ¿cuándo es arbitrario? Cuando me caes mal, ¿no es cierto? Cuando por motivo de raza, sexo o lo que fuera, ¿no es cierto? Te boto del trabajo, ¿no es cierto? ¿Listo? Cuando no hay una causa justa, ¿no? ¿No? Eso se llama despido arbitrario.